Hola a todos, queridos amigos y hermanos. Nos complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un video más de nuestra serie Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y su Hijo. Esta es la segunda parte de mi respuesta a la acusación de que nuestra traducción, en la traducción del Nuevo Mundo de Juan 1.1c, y la palabra era un Dios, implica politeísmo, como Bruce Meyer, Winston Medina y Braulio de la Torre Yepes han dicho, y muchos otros. Son muchos los que nos acusan de politeísmo sobre esta base. Vimos en el video anterior, si usted no lo ha visto, por favor vea las descripciones del presente video. Usted va a poder ver ahí el vínculo a la primera parte. Estuvimos viendo cómo dentro de la Biblia hebrea podemos encontrar declaraciones que indican que al lado de Dios se encuentran seres celestiales, seres que adoran a Dios, que les sirven a Él y que son llamados por el término Elohim, es decir, dioses. Vimos cómo en el siglo III a.C., los traductores de la Septuaginta, al toparse con estos pasajes, interpretaron que estos dioses no son más que los ángeles, a quienes el libro de Job, capítulo 1 y 2, llama Beni Elohim, hijos de Dios. Interesante porque, dado que son hijos de Dios, pueden ser llamados Elohim. Un argumento muy utilizado por los trinitarios a favor de Cristo, diciendo si es hijo de Dios, tiene que ser Dios. Bueno, algo similar entonces podemos decir de los ángeles. Ahora, lo interesante es que vimos también que el apóstol Pablo reforzó el entendimiento de estas personas al aceptar la traducción de ellos del término Elohim en el libro de Salmos capítulo 8 versículo 6 en la Biblia hebrea hacia lo que es la Septuaginta en el idioma griego como ángelos, es decir, ángeles. Y Pablo aceptó esto guiado por el Espíritu, lo cual indica que la interpretación que esta gente hizo de lo que Salmos 8.6 significa, es decir, seres celestiales, ángeles que son llamados por el término Elohim, es algo aceptable desde el punto de vista de Dios, dado que él inspiró a Pablo a utilizarlo. Vimos también como una sección a través de la historia, hasta el siglo I, una sección de la población judía, la comunidad del Qur'án, mantuvo inalterable este punto de vista. Pudimos apreciar todos juntos cómo en los escritos del Mar Muerto los ángeles son llamados dioses del conocimiento y bueno, se identifica a estos dioses como ángeles o espíritus santos que sirven a Dios y que cumplen con su voluntad, lo cual nos muestra una definición de monoteísmo en la cual existe un ser supremo y existen dioses bajo su gobernación, bajo su autoridad, pero que no son iguales a él. Queremos repasar con ustedes hoy, antes de entrar directamente al tema que nos ocupa, es decir, en este caso lo que tiene que ver con la iglesia cristiana. Ya vimos que el monoteísmo hebreo tiene esta definición que hay de la iglesia cristiana. Podemos hablar en la iglesia cristiana de un monoteísmo en donde hay un solo Dios, pero al mismo tiempo este solo Dios está acompañado de seres espirituales divinos y por tanto al decirse la palabra era un Dios, podía ser él uno de estos seres divinos que se encuentran al lado de Dios sin que peligre el monoteísmo, sin que se caiga en el politeísmo como tal. Seguramente ustedes recordarán que hicimos esta cita del comentario del Evangelio de Juan de Ernst Eichen. Quiero mostrarles algo. Este comentario yo lo tengo acá en físico, como pueden ver es un comentario voluminoso, no es un comentario a la ligera. De hecho fue traducido por Robert Funk del alemán. Robert Funk ha traducido algunos libros muy buenos del alemán al inglés, entre ellos una muy buena gramática que se encontraba originalmente en alemán y la tradujo al inglés. Y para Robert Funk este libro fue un libro muy valioso porque él tomó de su tiempo para traducir. Noten ustedes que son 2 volúmenes formidables. ¿Ven? Ahora, ¿qué nos dice este individuo aquí? Y recordemos que este individuo es un trinitario. Él dice, hablando de un erudito trinitario, Bormann, que hace una objeción a poder traducir, y la palabra era un Dios, es decir, Zeus en Hologos, como la palabra era divina, en un sentido diferente de ser el Dios Todopoderoso, y él dice, bueno, Bullmann objeta a esta interpretación, diciendo, ¿no? Uno no puede hablar de Dios en el sentido cristiano en plural. Ahora, ¿qué dice Heichen acerca de esto? Él dice, no, por el contrario. En el periodo, por eso es que estamos examinando el aspecto histórico también, en el cual surgió el himno, es decir, el himno que encontramos en los primeros versos del libro de Juan, era muy posible que el monoteísmo judío y cristiano
el hablar de seres divinos que existían al lado de Dios y bajo Dios, pero no idénticos con él. O sea que él dice, oye, esto era posible, y pone el caso de Filón de Alejandría, y bueno, hemos visto que efectivamente en los manuscritos del Mar Muerto, allá en el siglo III antes de nuestra era, la interpretación que le dio Pablo a lo que es la Septuaginta, al verso de la Septuaginta de Salmos 8.6, en lo que el propio Señor Jesucristo hace al citar de Salmos 82.6, y que vamos a estar hablando hoy un poquito más profundamente de este asunto, denota que efectivamente dentro del monoteísmo hebreo era posible hablar de seres divinos, de dioses, que existían al lado y bajo Dios, pero que no eran idénticos a él. Y este es un punto importante, porque hay un amigo mío, un joven que tiene una inquietud intelectual formidable. Yo lo admiro por eso, porque siendo tan joven, unos 19 años, él es una persona muy inquieta en sentido intelectual y estudia temas que mucha gente que ya tiene cierta edad le huyen, y sin embargo él los estudia, los analiza y tiene mi admiración. Pero él, al ver el video que yo hice anteriormente, él me compartió una obra que vamos a estar también examinando. Ahora, les había hablado de este libro, The God of the Gospel of John, de Marian Maid Thompson, en donde ella, examinando el título que da la Biblia hebrea al Dios Todopoderoso, Dios de dioses, ella dice lo siguiente en la página 28, como lo habíamos citado, pero hoy queríamos mostrárselo como lo habíamos prometido. Ella dijo, llamar al Dios de Israel, el Dios de dioses, lo pueden ver aquí. Dice, hace surgir la pregunta sobre el estatus o la existencia de estos otros dioses. ¿Por qué? Bueno, es lógico, porque si la Biblia llama a Jehová el Dios de dioses, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que Dios es el Dios de imágenes esculpidas, de ídolos. Eso es algo que no tiene sentido, honestamente. De modo que eso hace que uno se pregunte, entonces quiere decir que hay otros dioses, y ella dice, bueno, ellos, es decir, estos pueden haber sido concebidos como seres divinos o sobrenaturales, lo mismo benéficos que demoníacos, y entonces ahora ya hace una declaración fuerte. Y recordemos que está hablando una trinitaria, como en el caso de Henshin. Claramente judíos y cristianos por igual creían en la existencia de tales entidades. Notemos eso. O sea, y eso lo vimos ya en el caso de los judíos, hoy lo vamos a ver en el caso de los cristianos. Y este es el libro del cual les estaba hablando y que mi amigo Matthew me hizo llegar. Un saludo para Matthew, un abrazo desde aquí. Se llama The Bodies of God and the War of the Ancient Israel, por Benjamin D. Sonham. Los cuerpos de Dios y el mundo del antiguo Israel. Este individuo es un académico, es profesor de la Biblia y de los lenguajes semíticos antiguos del departamento bíblico hebreo de la Universidad Hebrea, y es un individuo que tiene una serie de PhD con base a lo que es estudios judíos, especialmente, o sea, especializado muchísimo en lo que tiene que ver con los lenguajes semíticos, muy en particular con la lengua hebrea. Este individuo en este libro tiene un apéndice que aparece en las páginas 145 en adelante, que él llama Definiendo el monoteísmo. Y es interesante la declaración que vamos a estar leyendo de estas dos páginas. Dice, mucho del debate en el mundo académico, dice en scholarship, o sea, yo tengo que traducir aquí como mundo académico porque es muy difícil traducir con una sola palabra del inglés. La palabra scholarship tiene que ver con el mundo, el ambiente académico. Acerca del monoteísmo israelita antiguo, es realmente un debate acerca de terminología. O sea, ¿qué término aplicamos a lo que es el monoteísmo hebreo? Ese es el debate que existe. Pero sin embargo dice más bien que uno sobre nuestro entendimiento de los textos antiguos mismos. O sea, los académicos no tienen ningún problema con entender los textos antiguos israelitas, la Biblia hebrea, y lo que dice la Biblia hebrea sobre el monoteísmo. La cuestión que se debate hoy en el mundo académico es qué término aplicamos. Vamos a utilizar enotismo, vamos a utilizar el monoteísmo monólatra. O sea, hay una serie de términos que se utilizan por distintos académicos, y esa es la discusión que hay. Pero él dice, pero nosotros no tenemos ningún tipo de problema con lo que nuestro entendimiento sobre los textos, lo que los textos dicen. Y lo sorprendente de este libro, amigos, es que yo, sin conocer por supuesto para nada, ¿no?, la existencia de este libro, la definición que este hombre va a dar de las dos versiones de monoteísmo que existen conjuntan completamente con la que yo les di a ustedes en el video anterior. Lo vamos a poder ver. Él dice, existen definiciones estrechas y amplias de monoteísmo, es decir, una que es bien estrecha, es decir, es cerrada, es un monoteísmo cerrado, y otra que es un poco más amplio. Y ahora él dice, dependiendo de la definición que usemos, obtenemos respuestas muy diferentes a las preguntas en cuestión.
Él dice, si utilizamos una definición, la definición estrecha de lo que es monoteísmo, la respuesta que vamos a obtener a las preguntas que vamos a estar examinando van a ser totalmente diferentes que si utilizamos el entendimiento o la definición de monoteísmo más amplia. Así que aquí estamos viendo un punto muy importante. Dependiendo de la definición de monoteísmo que nosotros aceptemos, vamos a poder entender la Biblia o no. Y eso lo vamos a ver que él lo dice a continuación. Él comienza definiendo lo que es esa definición estrecha, de sentido común, él le llama. O sea, eso que la mente dice, bueno, monoteísmo es la creencia en un solo Dios, es sentido común, ¿no? Él dice, una definición estrecha de sentido común del monoteísmo es la creencia de que un solo Dios existe y que no existen otras deidades más que ese único Dios. Esa es la forma en que el trinitarismo asume el monoteísmo, es la forma que actualmente los judíos asumen el monoteísmo y es la forma en que el cristianismo de la cristiandad, el Islam, ya hablamos ya de la cristiandad, asume el monoteísmo. Solamente no hay más Dios que Alá y él es uno solo. Él dice, en esta definición solamente podemos aceptar un solo Dios, no hay otras deidades, ni siquiera inferiores, ni siquiera en sentido representativo, nada más que existe ese único Dios. Y él hace una declaración aquí importantísima, que está en plena armonía con lo que explicábamos en nuestro video anterior. Por favor, si no lo ha visto, volvemos a decir, vamos a dejar en la descripción el enlace a la primera parte para que puedan ver el contexto de lo que estamos examinando. Él dice, si nosotros adoptamos esa definición, ya vimos, ¿no?, cuál definición. Si nosotros adoptamos esa definición, debemos concluir que la Biblia hebrea no es una obra monoteísta. Y esto es fuerte. Él dice, si nosotros aceptamos la definición estrecha de monoteísmo, esa en la que no existe más deidades que ese único Dios que el monoteísmo propugna, entonces tenemos que entender que no podemos llegar a la conclusión de que la Biblia hebrea sea una obra monoteísta. ¿Por qué? Él dice, porque esta, es decir, la Biblia hebrea, reconoce la existencia de muchas criaturas celestiales en adición a YHWH, o sea, Yod-Heh-Vav-He o Jehová en el texto hebreo, es decir, el Dios de la Biblia. ¿Por qué él dice esto? Él dice, los textos bíblicos, y pueden verlo aquí abajo, en la parte en inglés, los textos bíblicos se refieren a estas criaturas, recuerden, criaturas celestiales que viven junto al Dios Todopoderoso. Y estos textos bíblicos se refieren a esas criaturas de una manera variable, es decir, unas veces como ángeles, y él pone aquí, o sea, Malaquín, él pone algunos textos que él dice que él ha escogido como ejemplos y los ha escogido al azar. Y entonces incluye, el libro de Números 20:16, 2 Samuel 24:16, 1 Reyes 13:18 y así, ¿no? Y entonces él dice, pero también son llamados dioses, y él pone el ejemplo de Salmos 82:6 y 86:8. Y hay otros como los que examinamos anteriormente. También son llamados, noten ustedes aquí, Beni Elim o Beni Elohim. Lo pueden ver acá, Beni Elim o Beni Elohim. Recuérdense que este es el constructo de él, este es el plural de Loa. Y se muestra el caso de Génesis 6:2, Salmos 29:1, 89:7, Jod 1:6, también el capítulo 2 de Jod. Si no me equivoco es el versículo 4, 5 o 6, no recuerdo ahora, en el capítulo 2. Y son llamados hijos de Dios. Si son hijos de Dios, aplicando el punto de vista del trinitarismo, entonces tienen que ser dioses, por eso se les llama Elohim, porque son hijos de Elohim. Y entonces dice, y colectivamente a este grupo se les llama como el Concilio de los Santos, en Salmo 89, 6 y 8. Entonces él dice, si vamos a elegir, ¿no?, si vamos a aceptar esta forma estrecha, reducida de monoteísmo, solamente hay un Dios, no hay otras deidades, entonces todo esto que dice la Biblia hebrea haría que la Biblia hebrea de por suyo fuera politeísta. No estamos diciendo que este hombre dice que la Biblia hebrea es politeísta. Él dice, sí aceptamos esta definición estrecha. Pero ¿qué otra definición nos da él de lo que es el monoteísmo? Y que, si usted lee nuestro libro, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, de las Escrituras griegas cristianas, una evaluación más allá de la crítica, que puede pedírnoslas a nuestro correo tnm@eruditesincera@gmail.com, o puede simplemente dejarnos un comentario, le damos el enlace
En los capítulos 2 y 3 precisamente hacemos una definición de lo que es monoteísmo a la luz de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y ustedes van a poder ver que interesantemente esta corresponde exactamente con lo mismo que tenemos aquí, que él nos va a decir ahora a continuación. Él dice, es posible también definir el monoteísmo de una manera más amplia. O sea, él dice, vamos a entender, tenemos dos tipos de definiciones a monoteísmo. Esa estrecha, que es la que los trinitarios, el Islam y el judaísmo moderno admite, y que ya vimos que entonces nos crea un problema con la Biblia hebrea. Por eso es que algunos académicos ateos dicen, ok, la Biblia hebrea está llena de politeísmo. No es eso, es que ellos están viendo el monoteísmo desde una opción actual, desde una opción trinitaria, desde una opción judía moderna, desde una opción o concepto del Islam. Pero él dice, es posible definir el monoteísmo de una manera más abierta, como la creencia de que existe un solo ser supremo en el universo, un ser supremo, lo dice la palabra, a cuya voluntad es soberana sobre todos los otros seres. O sea, aquí la definición que se da del monoteísmo es interesante porque nos está diciendo, ok, en este caso, este monoteísmo es que existe un ser supremo, uno solo. Su voluntad soberana está sobre todos los otros seres, es decir, todos los otros seres que él dice pueden incluir algunos de los que viven en el cielo y que en el curso normal de los eventos serían inmortales. Pero dice ahora, pero que ellos, y este es un punto interesante, inalterablemente se subordinan a este único ser supremo. O sea, sí, existen otros seres divinos, otros seres sobrenaturales, otros seres celestiales que viven junto a Dios, que pueden ser llamados por el término Elohim, pero ellos inalterablemente, es decir, aquí no hay opción, se subordinan a ese ser supremo. Y esta es una forma de monoteísmo. Dice, claro, excepto en el caso en el que este ser voluntariamente renuncia a una medida de control por medio de darle a otros la libre voluntad, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el libre albedrío. O sea, dice, bueno, claro, por supuesto, esa voluntad va a estar sobre todos, aunque ellos tienen cierto libre albedrío, porque ese es el supremo que tiene la posibilidad de controlar todo aspecto voluntariamente. Cede un poco de libertad a estos seres para que puedan tomar sus decisiones y puedan disfrutar de la vida. Porque si no hay libre voluntad, si usted no puede tomar decisiones que le hagan feliz, entonces obviamente usted no puede disfrutar de la vida. Entonces él dice, así que es apropiado el término, noten esto, sería apropiado el término de ser, para este ser supremo, de el único o un Dios. Así que cuando hablamos de este ser supremo, de este concepto monoteísta, que es el que corresponde con la Biblia hebrea, según ya hemos visto, este ser sería llamado el Dios único, el único Dios, el Dios verdadero, mientras que los otros seres celestiales serían llamados dioses o ángeles, es decir, dioses o mensajeros. Y ahora él pasa, y yo lo puse aquí en rojo, lo señalé en rojo, justamente para llamar la atención a este punto. En esta definición, no es el número de seres divinos lo que importa para el monoteísmo, sino la relación entre ellos. ¿Qué quiere decir? La cuestión no está en si existen otros seres divinos. Eso es un error. Porque en la Biblia hebrea tenemos otros seres divinos, otros Elohines al lado del Dios Todopoderoso, que fue interpretado tanto por los judíos como por Pablo, y por tanto Dios mismo lo acepta. Bajo su espíritu hizo a Pablo escribir esto. Como estos ángeles, recuerden que ángeles no es un término que describe naturaleza, sino que describe función. Mensajeros, incluso puede ser aplicado también para seres humanos. Pero ya hablando de seres celestiales que viven en el cielo, al lado de Dios, no importa cuántos de estos seres divinos existen, eso no compromete el monoteísmo, es lo que él dice. Lo que hace que sea o no monoteísmo es la relación entre ellos, es decir, ¿están todos ellos bajo ese único ser supremo? ¿O existe igualdad entre ellos? Si existe igualdad, entonces es politeísmo. Si no existe igualdad y todos ellos están sujetos a ese ser supremo, sigue siendo una forma de monoteísmo, es decir, un concepto de monoteísmo más amplio. Pero es que lo que él dice es, si no aceptamos entonces la Biblia hebrea no es una obra monoteísta, si aceptamos el que vimos anteriormente. Y esto nos hace pensar acá otra vez en lo que dijo Ernest Haeckel. Él dijo,
Por el contrario, en el periodo en el cual surgió el himno, era muy posible en el monoteísmo judío y cristiano el hablar de seres divinos que existían al lado, pero ahora noten esto, y bajo Dios, pero no idénticos con Él. O sea, aquí estamos viendo ya un entramado claro, un concepto claro de lo que es el monoteísmo hebreo. Ya no se trata, y quiero puntualizar eso, solo de la interpretación que yo les pude haber dado anteriormente, en base, por supuesto, a la Biblia hebrea, en base a los documentos históricos de la época, en base a la interpretación que hace Pablo de esta palabra Elohim, y que él acepta en la Septuaginta como ángelos bajo la inspiración del Espíritu Santo, en base a lo que el Señor Jesucristo explica en el libro de Juan capítulo 10 acerca de que la Escritura llama a otros seres dioses, sino que ahora estamos viendo con un académico judío que tiene un amplio conocimiento de la cultura judía, de la interpretación judía, pues ahora nos está diciendo, mira, si vamos a utilizar una forma cerrada de monoteísmo, como esa que él dice, ¿no? Un solo Dios y no hay otras deidades. Entonces la Biblia hebrea no puede ser considerada una obra monoteísta porque existen otros seres divinos, otros seres celestiales llamados dioses. Y esto coincide plenamente con el punto de vista que nosotros expresamos en nuestro libro y coincide con el punto de vista que hemos expresado en nuestro video anterior a la luz de la Biblia y de las pruebas históricas y documentales de ese periodo de tiempo en que se escribió el libro de Juan. Interesantísimo cómo este hombre nos deja ver claramente, nos permite asomarnos a lo que sucede cuando tomamos el concepto trinitario o judío o islámico del monoteísmo, un solo ser supremo sin otras deidades al lado de él, y cuando aceptamos el monoteísmo desde el punto de vista que la propia Biblia lo expresa en la Biblia hebrea. Un ser supremo, quien es sobre todo, quien es el Dios de dioses, por eso es el término por eso es que este término es tan importante, Dios de dioses. Y recuerde este punto, porque vamos a estar hablando en uno de los videos relacionados con este tema sobre el hecho de que Dios es Dios no solamente de los ángeles, sino incluso de su Hijo Jesucristo, de ese Dios que aparece en Juan capítulo 1, versículo 1, al lado de él, y por tanto es alguien que está por encima de su propio Hijo. Ahora, hoy vamos a estar considerando, ya habiendo examinado y repasado lo que vimos anteriormente y añadiendo, y vuelvo a decir gracias Matthew, un abrazo desde aquí, aprecio muchísimo tu colaboración. Matthew ha sido muy valioso en muchos aspectos, muchas veces me comparte obras académicas que él mismo ha examinado o que llama mi atención sobre ellos y eso ha sido una bendición. Muchísimas gracias por ello, hijo. Que Jehová te bendiga, ¿verdad? Porque Medite es una pieza de información para compartir con nuestros hermanos y con nuestros amigos, se hacen trinitarios o no, que pone de relieve que lo que hemos estado explicando anteriormente tiene una base académica sólida. Yo reto a cualquier trinitario que pueda ver este video que exponga elementos contrarios a este punto de vista y que nos muestre que esto que hemos estado diciendo no es cierto, que con mucho gusto vamos a aceptar la crítica y la vamos a examinar. Ahora bien, hoy vamos a pasar a lo que es el cristianismo. Ya vimos que, según Heschen, en su comentario del libro de Juan, el monoteísmo hebreo permitía la existencia de seres divinos, de dioses al lado de él, Dios Todopoderoso, bajo él, pero no idénticos a él. ¿Qué hay del cristianismo? Porque tenemos que entender algo, y este es un punto que muchas veces se pasa por alto cuando se examina la doctrina de la Trinidad. Volvemos a decir, para usted poder introducir la doctrina de la Trinidad en la Biblia, ese concepto dentro de la Biblia, dentro del Nuevo Testamento, usted necesita desarraigar de la cultura hebrea, del Antiguo Testamento, de los orígenes hebreos al Nuevo Testamento. Solo cuando usted priva totalmente al Nuevo Testamento de la base hebrea que éste tiene, porque fue escrito por judíos, inicialmente escrito para judíos, aunque después algunos de los libros se extendieron a personas de otras nacionalidades, pero bajo la misma óptica judía monoteísta. Ese mismo monoteísmo que tenían los judíos del siglo III al siglo I, y no nos remontamos un poco más para allá porque solamente podemos ir entonces hacia atrás con la Biblia hebrea, no tenemos documentos más allá del siglo III que sean extrabíblicos o que sean una traducción de la Biblia como en el caso de la Septuaginta, pero este periodo de tiempo que es el que precede al Nuevo Testamento y el que llega hasta el periodo del Nuevo Testamento, nos muestra que el monoteísmo hebreo no tiene nada que ver con este monoteísmo cerrado, sino como este individuo nos dice, Sommer nos dice, es un monoteísmo más amplio.
Ahora, tenía la iglesia cristiana cuyas raíces se hundían en la cultura hebrea un entendimiento de que podían existir seres divinos llamados dioses con naturaleza divina inclusive al lado del Creador. La respuesta es sí. Y lo vamos a ver. Por eso yo les decía a ustedes que Braulio tenía terror llegar a este encuentro, porque si examinábamos la historia, si examinábamos los documentos históricos, él iba a quedar en una posición muy difícil. Por eso hizo todo aquello que ustedes vieron en los otros dos videos anteriores al primero que vimos la semana pasada. Él hizo todo lo posible por huir de una conversación, de un debate sobre este tema, porque él sabía que si llegaba ahí y yo podía presentar toda esta evidencia, su concepto, su silogismo no iba a sobrevivir. Por eso él quería una respuesta de sí o no, como los judíos de aquel tiempo, ¿no? Que, señor, es lícito el poder pagar impuestos. Y entonces Jesús le dijo, bueno, ¿qué es la moneda? Y se les fue por el lado, ¿no? Y les demostró que él sabía lo que ellos estaban pretendiendo y era exactamente lo que este individuo quería hacer. Ahora, vamos a considerar juntos un versículo de la Biblia que nos va a ayudar a comprender que efectivamente en el concepto del cristianismo se puede hablar de seres que tienen la naturaleza divina, y vamos a ver cómo se interpreta esto en los 3 primeros siglos del cristianismo. Bueno, segunda de Pedro 1:4, Pedro está hablando de las bendiciones que ha recibido la congregación cristiana mediante el poder de Jesucristo y un conocimiento exacto de aquel que le envió. Y él dice, mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. O sea, él dice, mira, nosotros recibimos promesas preciosas de parte de nuestro Señor Jesucristo y de su Padre. Y ahora dice, para que por ellas seáis hechos, es decir, por medio del cumplimiento de estas promesas, noten esto, seáis hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. La palabra participantes, koinoi, aquí pueden ver, puede significar compañerismo, aquellos que comparten algo, y es utilizado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando se habla de que varios de los apóstoles eran socios en un negocio de pesca, es decir, ellos participaban del mismo negocio, ellos eran copropietarios del mismo negocio. De hecho, el léxico de Frigel aquí, vamos a verlo un momentico, nos dice koinonos. Él dice como uno que tiene compañerismo y que comparte algo en común con algún otro compañero. Alguien que toma parte de, alguien que está en compañía de, en algunas ocasiones, a un participante de compañía. Entonces él dice aquí interesantemente alguien que comparte algo en común. Entonces Pedro nos está diciendo aquí que ellos que han recibido esta promesa van a compartir, van a tener como algo común nada más y nada menos que Fiseos Seías, es decir, la naturaleza y Seías que es divina. Bueno, y si ellos van a participar de esa naturaleza divina, ¿cómo interpretamos esto? Vamos a esa pregunta por el momento ahí. Yo quiero ahora que hagamos un examen de un pasaje de las Escrituras que el Señor Jesucristo citó. Este pasaje se encuentra en el libro de Salmos, vamos a buscarlo acá, capítulo 82. Originalmente y está dirigido al parecer, aunque algunos expositores judíos lo interpretaron como dirigido a los ángeles, vamos a utilizar la Reina Valera actualizada. Aquí dice, Dios está en pie de pie en medio de la asamblea divina, en medio de los dioses ejerce el juicio. Bueno, aquí vemos otra vez la figura de Dios, en medio de dioses en donde Él preside el juicio. Vamos a utilizar la Reina Valera aquí. Vamos a buscar de nuevo el libro de Salmos 82 para leerlo de corrido, porque en esta otra opción que tenemos acá aparece solamente un versículo a la vez. Salmos 82. Y dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y aceptaréis las personas de los impíos. Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado,
librarlo de mano de los impíos, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y entonces Dios dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Existen dos formas de interpretar este versículo. Una de ellas es que se refiere a los ángeles, ángeles que han dejado el servicio de Dios y se han hecho injustos, y ahora en vez de defender la causa del huérfano y hacer justicia a las personas desvalidas, pues sencillamente ayudan a los inicuos. Otros, sin embargo, consideran que esta expresión, pero como ángeles o como hombres moriréis, como cualquiera de los príncipes caeréis, se está refiriendo a seres humanos que son los jueces de Israel. La cuestión es que aquí se dice: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Esto trae una clara indicación del hecho de que existe una relación directa entre ser llamado Dios y ser llamado hijo del Altísimo. Así que cuando a Jesús se le llama, por supuesto, hijo de Dios, también se le puede dar el título de Dios. No es algo inusual. Si usted va al libro de Job, vamos a buscarlo un momentico, por favor, en la Biblia hebrea, para que ustedes lo puedan ver más claramente. Job, capítulo 1, verso número 6. Dice aquí: aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehová, y entre ellos vino también Satanás. Y la expresión que aparece es esta que ustedes pueden ver aquí: Beni ha Elohim, o Beni ha Elohim, es decir, hijos de Elohim, hijos del Altísimo. Y entonces tenemos que simplemente preguntarnos, bueno, si los ángeles, porque evidentemente si son seres que se presentan delante de Jehová, y hasta Satanás entra allí, son ángeles, no son seres humanos. Evidentemente aquí se está hablando de los hijos del Altísimo, los hijos del Dios Todopoderoso, y por tanto debemos llegar a la conclusión de que se está haciendo referencia nada más y nada menos que justamente a los ángeles como hijos del Altísimo, es decir, como dioses. Ahora, volvemos al libro de Salmos 82. Vimos que Dios les dice: ustedes son dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero lo interesante, y eso lo vimos en el video pasado, pero hoy lo vamos a recalcar porque ahora estamos hablando ya del Nuevo Testamento, es que en el libro de Juan, capítulo 10, al Señor Jesucristo le lanzan una acusación porque él dice: el Padre y yo somos uno. Interesantemente, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo, y bueno, Jesús les dice: no, muchas buenas obras yo os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? No, primero que todo, él identifica al Padre como aquel de quien provienen esas obras que él ha hecho. Y le responden los judíos: por buena obra no te vamos a apedrear, sino por blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Y Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Ahí está citando de Salmos 82 que acabamos de considerar. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije: soy hijo de Dios soy. O sea, vamos a entender este punto, ¿no? Jesús le dice: oye, un momentico, espérate. Vamos a la Biblia hebrea. A ver, ¿no dice el libro de los Salmos ahí claramente que Dios les llamó dioses a las personas contra quien vino la palabra? Aquí Cristo no nos dice si son hombres o ángeles, ¿no? Y si Él llamó dioses a ellos, ¿por qué ustedes me quieren apedrear porque yo dije que soy hijo de Dios? Y recordemos lo que dijimos, ¿no? La asociación entre el término hijo de Dios, que ya vimos para el caso de los ángeles, y el hecho de que ellos sean dioses. El hecho de, si fueran los jueces de Israel, de que Dios les llame mis hijos a estos jueces que les representaban, y por tanto llegan a tener el título de Dios. Hay una correlación estrecha. Ahora bien, ¿qué hay entonces de aquellos que llegan a ser participantes de la naturaleza divina? Llegan a ser hijos de Dios según el libro de Romanos 8 por adopción. ¿Acaso entonces no llegan a ser dioses ellos mismos? Usando la lógica que hay detrás de este argumento trinitario, ¿no? Y Cristo nos está usando Salmo 82 para defenderse de la acusación de que Él se hace igual a Dios. Pero lo interesante es que Salmo 82 es utilizado, queridos amigos, por los padres de la iglesia. Padres tempranos de la iglesia que utilizan este Salmo 82 para aplicarlo no a los ángeles, no a los israelitas, sino nada más y nada menos que a la iglesia cristiana. Y las declaraciones que ellos hacen ponen de relieve
que para estos individuos el monoteísmo no era la clase de monoteísmo cerrado que el trinitarismo plantea. ¿Por qué decimos esto? ¿Quiere verlo? Bueno, por favor, acompáñenos entonces a un examen histórico de las obras de estos individuos y vamos a comenzar nada más y nada menos que con Justino Mártir. Justino Mártir, un escritor que vivió entre los años 100 y 165, era común, escribió el Diálogo con Trifón, entre muchas otras obras, y Justino Mártir hace una disertación basada en Salmos 82, específicamente lo pueden ver aquí en el Diálogo con Trifón, pueden buscar la sección 122, aquí tenemos lo mejor de Justino Mártir de Alfonso Ropero, y interesantemente, hablando de Salmos 82, yo les invito a que busquen el libro, a que analicen el contexto que el libro tiene y van a ver que está hablándose de Salmos 82, en particular los versículos 1 al 6. Y dice, pero mi intención no es tratar este punto, sino demostrarlos que el Espíritu Santo reprende a los hombres. Porque habiendo sido creados como Dios, libres del dolor y la muerte, con tal de guardar sus mandamientos, y habiéndoles concedido ser llamado hijo de Dios. Noten este punto que hemos enfatizado varias veces, ¿no? Ser llamado hijo de Dios conlleva la idea entonces de que estos individuos son dioses. Ya vimos el caso de los ángeles. Son llamados Elohim, sin lugar a duda. Es algo reconocido por casi todo comentarista serio, imparcial de la Biblia hebrea. Y son llamados hijos de Elohim, Beni Elohim, tanto en el libro de Génesis 6:4, aunque algunos comentaristas dicen que ahí se refiere a los hijos de Set, algo que no tiene sentido, pero bueno, lo vamos ahora a examinar todo eso, ¿no? Y también lo es en el libro de Job. Pero ahora dice, habiendo sido concedidos ser llamados hijos de Dios, son ellos los que, por hacerse semejantes a Adán y a Eva, se procuran a sí mismos la muerte. O sea, él ha estado debatiendo por qué el ser humano llega a la muerte. Pero él dice ahora a Trifón, a un judío con quien él está conversando. Sea cual sea la interpretación del Salmo, noten ustedes, ¿ves? Salmo, y en particular el 82, la que vosotros querráis, o sea, no importa cuál sea la interpretación que ustedes le quieran dar. Aún así, queda demostrado que a los hombres se les concede llegar a ser, noten la expresión, se les concede llegar a ser dioses y que todos puedan convertirse en hijos del Altísimo. O sea, Justino Mártir nos está diciendo que no solamente existe un ser supremo, sino que por debajo de ese ser supremo, dependiente de este ser supremo, pero no igual a ese ser supremo, los hombres, no ahora los ángeles. Y este es un punto que yo quiero recalcar antes de seguir adelante. Porque todavía uno dice, bueno, los ángeles son seres celestiales, pero los trinitarios dicen sí, pero los hombres no. Ok, pero es que Justino Mártir, un escritor del siglo II, interpreta el libro de Salmos, capítulo 82, para los hombres, para precisamente los miembros de la iglesia, si usted ve el contexto. Y él dice, con esto queda establecido por el Espíritu Santo, que los seres humanos pueden llegar a ser dioses. No dice, pueden llegar a ser llamados. Si usted va al texto griego, yo lo tengo en la versión de Ropero, pero además lo tengo también en el software Logos. Genetai, llegar a ser. Aquí nos está diciendo claramente que el ser humano puede transformarse en alguien que es hijo del Altísimo y que es un Dios. Entonces yo le pregunto a Metzger, yo le pregunto a Winston Medina, yo le pregunto al pastor Braulio, ¿condenamos entonces a Justino Mártir por hereje al decir, aún así queda demostrado que a los hombres se les concede llegar a ser dioses y todos pueden convertirse en hijos del Altísimo? Pero este no es el único de los padres de la iglesia que plantea eso. Notemos esto. Ireneo de León, que vivió, su vida se traslapó un poco con la de Justino Mártir. Él vivió entre 130 y el 202 era común. Un poquito más tarde murió. Él escribió contra los herejes. Y aquí yo quiero, otra vez vamos a utilizar para eso la obra de, si no me recuerdo, así es Alfonso Ropero, contra las herejías, en la página 404, en su libro, su traducción desde el latín. Desafortunadamente el original griego fue perdido, solamente nos queda una traducción al latín. Y entonces aquí notemos lo que nos dice sobre este asunto la traducción que da Alfonso Ropero a el texto latino de Ireneo de León contra las herejías.
O sea, todo lo que los herejes dijeron con la mayor autoridad, gravitas, viene a parar en esto, que blasfeman del Creador y se oponen a la salvación del plasma de Dios. El plasma de Dios no es más y menos que el ser humano, que es sin duda la carne, lo pueden ver ahí, en favor de la cual declaramos de muchas maneras que el Hijo de Dios realizó toda clase de economías de salvación. Y, ahora viene la parte interesante, manifestamos que ningún otro es llamado Dios por las Escrituras. O sea, ahora nos va a decirle, mira, vamos a ver quién es, quién puede tener ese título por las Escrituras. Ningún otro es llamado Dios por las Escrituras, sino el Padre de todos y su Hijo. Dice, ay, mira, ahí lo tiene. No, pero espérate. No nos menciona el Espíritu Santo, pero ahora nos dice aquí que alguien más puede ser llamado Dios por las Escrituras, con el título Dios por las Escrituras. Y él dice, y los que tienen la cualidad de hijos adoptivos, es decir, los que han de ser participantes de la naturaleza divina. De hecho, Pablo dice, hablando de Cristo, seremos como Él cuando seamos glorificados. Entonces, evidentemente, si somos como Él, y Él es Dios, se hace que sea el Dios Todopoderoso o un Dios, bueno, pues han de llegar a ser dioses. ¿Y qué nos dice Ireneo aquí? Esto no es una traducción de los testigos de Jehová, esto es una traducción de un trinitario. Manifestamos que ningún otro es llamado Dios por las Escrituras, sino el Padre de todos, su Hijo, y los que tienen la cualidad de ser hijos adoptivos. La pregunta mía es simple. A Metzger, a Winston Medina y a Braulio, ¿condenamos a Ireneo por hereje? Por decir que los miembros de la iglesia que llegan a ser hijos de Dios, llegan a ser a su vez llamados dioses. Es decir, que al lado de Dios, cuando ellos sean resucitados a su gloria celestial, van a haber otros seres, ya no solamente los ángeles, ¿no? Que no son mencionados por Ireneo, sino que ahora también tenemos seres humanos glorificados que han de ser llamados dioses, según estos dos escritores, tanto Justino Martí como Ireneo. No estamos hablando de un escritor, no estamos hablando de un testigo de Jehová, estamos hablando de dos personas que vivieron en el siglo II. ¿Ve usted por qué este individuo, Sommer decía, dependiendo de cuál de las dos definiciones de monoteísmo aceptemos, la más cerrada o la más amplia, vamos a entender que la Biblia hebrea es una obra monoteísta o no? Vamos a tener respuesta a nuestras preguntas de un modo o de otro. ¿Ya entiende ahora el punto? ¿Ve usted por qué Braulio no podía permitirme a mí hacer todo este examen histórico? Él lo sabía. Porque yo se lo dije, yo le compartí algunos de los argumentos. Y a partir de ahí fue donde comenzó su terror de tener un debate sobre este asunto. Ahora, volvemos a decir, vamos a ver más evidencia. Nos vamos a quedar nada más que con esta evidencia. Vamos a seguir hacia adelante. Y ahora llamamos al estrado, nada más y nada menos que a Clemente de Alejandría. Noten que es otro individuo que vivió aproximadamente en el mismo tiempo que Justino Mártir y que Ireneo, pero ahora en otra zona del Imperio Romano, en la ciudad de Alejandría. Este individuo vivió entre 150 y 215 o 216, no se está muy claro todavía cuál de ellos. Y él dice aquí, en Exhortación a los griegos, en su obra Exhortación a los griegos, él dice algo interesante. Yo se los voy a traducir desde el inglés. Y yo quiero mostrarles, porque yo hice una traducción, y ahí tienen el texto griego, porque quiero hacer con ustedes un examen muy interesante. Él dice, es tiempo para nosotros entonces el afirmar que solo el hombre que teme a Dios y de una mente sana y bien nacido, y por tanto la imagen junto con la semejanza de Dios, o sea, este hombre que es temeroso de Dios, llega a tener la imagen y la semejanza de Dios, dice, y decir y creer que cuando Él ha sido hecho por Cristo Jesús, justo y santo, con entendimiento, Él también llega a ser en el mismo grado ya como Dios. Así como el profeta abiertamente revela su gracioso favor cuando dice, yo dije, ustedes son dioses, ustedes son todos hijos del Altísimo. Ahora nosotros, yo digo, nosotros somos aquellos a quienes Dios ha adoptado, y de nosotros solamente Él está deseoso de ser Padre, no de los desobedientes. Aquí la frase griega es interesante porque dice, genomenon hupo Christu Jesús, o sea, y llegar a ser bajo Cristo Jesús. Y él dice, kaies tosuton homoion ede kaiseo. Es decir, la traducción en este caso sería, y también llega a ser, al mismo grado ya como Dios. Es interesante porque él nos está diciendo, mira, aquellos que, y ahí está hablando de los cristianos, que llegamos a ser hijos de Dios, llegamos a ser como Dios. Y claro, entiéndase, ¿no? Y aquí interesantemente le dicen el mismo grado.
No en el sentido de que llegan a ser el Dios supremo, sino de divinidad, es decir, participantes de la divinidad, como habíamos dicho allá en Pedro. Y él plantea y cita nada más y nada menos, noten ustedes acá, que Salmos 82, 6. Y yo dije, ustedes son dioses y ustedes son todos hijos del Altísimo. Entonces, él está diciendo que aquellos que por Cristo Jesús llegan a ser justos y santos y con entendimiento, llegan a tener la divinidad, llegan a ser dioses debajo de Dios. Y aquí volvemos a hacer las mismas preguntas a los trinitarios, ¿no? También consideramos entonces a Clemente de Alejandría como alguien que evidentemente estaba equivocado en su concepción de monoteísmo, porque Clemente está diciendo, no, aparte del Dios Todopoderoso, aquí nosotros mismos también podemos llegar a ser dioses. Eso sobre la base, por supuesto, de lo que habíamos considerado en Pedro, ¿no? Donde se dice claramente llegan a ser partícipes de la naturaleza divina. Entonces, vamos a continuar porque hay alguien más que nos va a ayudar a nosotros a percibir este asunto. Y ahora, noten quién viene al estrado a testificar. Tertuliano de Cartago. Noten que todos estos hombres son individuos que viven en la misma época. ¿Por qué yo hago énfasis en esto? Ahorita lo vamos a mencionar. Tertuliano de Cartago, quien vivió del 155 al 220, era común. ¿Qué nos dice este individuo que es el padre de lo que es el término que después llegaría a conocerse para la doctrina de la Trinidad, Trinitas? Aquí, en el Tratado contra Hermógenes de Tertuliano, en el capítulo 5, que pueden ver ahí, una cosa que les quiero decir, como siempre les digo, si alguna de estas obras usted necesita un print screen, o necesita en algún momento la obra propiamente, bueno, si es libre de derechos de autor en estos momentos, yo se las hago llegar, así que escriban al correo y yo se las hago llegar. Contra Hermógenes capítulo 5, que nos dice aquí Tertuliano. Dice, porque nosotros seremos aún dioses. For we shall even be gods. Nosotros seremos incluso, o seremos aún dioses, si nosotros merecemos estar entre aquellos de quienes Él, es decir, Dios, pronunció, yo he dicho, ustedes son dioses, y Dios se levantó en la congregación de dioses, pero por su gracia, no por una propiedad de nosotros mismos, dado que Él es el único que puede hacer dioses. Momentico. Braulio. Tertuliano contesta aquí a tu silogismo. Sí, Dios sí puede hacer dioses. Lo pudimos ver por el hecho de que creó los ángeles. Lo pudimos ver por el hecho de que Pablo nos dice de que los ángeles son dioses en armonía con lo que los escritores de la Septuaginta, los traductores de la Septuaginta dijeron. Lo podemos ver en el concepto de dos académicos trinitarios y uno judío. Lo podemos ver ahora en el concepto de Justino Mártir, de Ireneo de León, de Clemente de Alejandría, pero ahora de manera clara. El Padre de la Trinidad, Tertuliano, nos dice que Dios es el único que puede hacer dioses. Y aquí Tertuliano está refiriéndose nada más y nada menos, vamos a poner la diapositiva, a los miembros de la iglesia. Ahí dice la obra, fíjense ustedes, ahí la tienen, si quieren, por favor, está en el capítulo 5, déjenme saber y yo les hago llegar la obra, for we shall even be gods, porque nosotros seremos incluso dioses. If we deserve to be those of whom he pronounced, y nosotros merecemos llegar a ser aquellos de quienes él pronunció, I have said you are God, o ye are God. O sea, yo he dicho, ustedes son dioses, and God stood in the congregation of God. Y Dios se levantó en la congregación de los dioses. Aquí está hablando de otro salmo. But his grace, not by appropriate our own, o sea, por su gracia, no por nuestra propiedad propiamente, no por algo de nosotros mismos, since it is he alone, dado que solamente él es who can make gods, el único que puede hacer dioses. O sea, aquí tenemos una declaración muy interesante. El Padre de la Trinidad nos está diciendo que sí, que Dios puede crear dioses, que los miembros de la iglesia que son glorificados les aplica lo que Salmos 82:6 nos dice. Bueno, veamos un último ejemplo.
Y de este señor vamos a estar hablando porque hemos decidido abordar la obra de Orígenes de Alejandría un poco más adelante. Más adelante, ahora este está un poquitico más para allá de estos hombres, es del 185 al 253, es decir, estamos hablando finales del siglo II, principios del tercero, hasta mediados, que él murió. Y Orígenes dice algo en su comentario al Evangelio de Juan, que vamos a estar considerando cuidadosamente, y vamos a hacer un stop aquí un momentico, porque quiero hacerles una declaración a mis hermanos y a los amigos, sean trinitarios o no. Miren, los trinitarios por lo general suelen decir, no existe ningún académico que haga la interpretación de Juan 1.1 que hacen los testigos de Jehová. Cuando consideremos el testimonio de Orígenes de Alejandría en detalle, vamos a ver que el concepto que nosotros tenemos de Juan 1.1 era el que este hombre tenía. Y es un hombre que vivió a finales del siglo II, principios del tercero. El primer comentario que existe en la historia cristiana, al menos que haya sobrevivido, ¿no?, a la persecución y a la destrucción de las copias de obras cristianas del pasado, de los primeros siglos, es el de Orígenes de Alejandría. De hecho, los trinitarios no son muy dados a producirlo, y la única traducción que he encontrado es al inglés. Yo tengo el texto griego también, he tenido que ir al texto griego porque a veces quiero saber exactamente lo que quiere decirlo. Vamos a estar viendo cuando examinemos este detalle histórico. Vamos a ver que si hay alguien que entendió muy bien el monoteísmo cristiano, lo que Juan 1.1 quería decir fue Orígenes de Alejandría. Hay algunas imprecisiones ahí que yo pienso que son interpolaciones posteriores. Debemos tener presente que Jerónimo, el llamado Jerónimo, San Jerónimo, que hizo la Vulgata Latina, él le echa en cara a Rufino, un contemporáneo que había sido su amigo, el hecho de que él había estado, pudiéramos decir, falseando las obras de Orígenes, con el objetivo de tratar de probar la Trinidad, eliminando pasajes en donde Orígenes claramente habla del Hijo como creado, y añadiendo glosas trinitarias. Me permiten, déjenme mojarme la garganta porque hemos hablado mucho hoy, ¿verdad? Gracias, me disculpo por ello. Bueno, la cuestión aquí, queridos amigos y hermanos, es que tenemos sin lugar a dudas aquí a otro individuo que nos va a ayudar a percibir esta problemática de si al lado del Dios Todopoderoso pueden haber seres divinos, como decía Heschen, como decía Marianne, como decía también Sommer. Aquí nos dice en el libro 1 al 10, o sea, en este libro del comentario de Orígenes de Alejandría, en el libro 2.17, él dice, el problema puede ser resuelto de esta manera. O sea, el problema de ellos, ¿no? Él está hablando de personas que decían, bueno, si hablamos de que hay un Dios, o Zeus está con Joseos, estamos hablando de dos dioses, ¿no? Y él dice, este problema puede ser resuelto de esta manera. Nosotros podemos decir a ellos que, por un lado, Dios, con el artículo, es el único Dios, o the very God, o pudiéramos decir, el muy Dios. Autoseos en griego, más adelante vamos a estudiar eso que significa, es Dios por sí mismo, Dios por existencia propia. De forma que también que el Salvador dice en su oración al Padre, que ellos lleguen a saber que tú eres el único Dios. O sea, él dice, mira, cuando se habla de Dios con artículo, y él está hablando de Juan capítulo 1 precisamente, verso 1, cuando se usa el artículo, se está hablando de aquel a quien nuestro Salvador dijo, en Juan 17.3, ustedes recordarán eso, que ellos puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero. Y mientras que, por otro lado, cualquiera, noten esto, al lado, recuerden la expresión de Heschen, seres divinos al lado y bajo Dios, pero no idénticos a Él, ¿no? Cualquiera al lado de este autoseos, este Dios por sí mismo, el cual es hecho Dios por participación en su divinidad, no sería propiamente llamado como el Dios, sino Dios. O sea, lo que él está diciendo es, fíjate, cualquiera que se encuentre al lado de este Dios del Padre, de este único Dios verdadero, de este autoseos, como él llama al Padre, Dios por sí mismo, según el léxico de la patrística de Lampset, él dice, cualquiera que se encuentre al lado de él y que es Dios, o es hecho Dios, noten esto, es hecho Dios por participación de su divinidad. Vamos a parar un momentico aquí y déjenme explicarles algo.
aquí Orígenes nos está diciendo, mira, cualquiera que pueda estar al lado de Dios y que sea llamado Dios, es porque participa de la divinidad de Él. Como dice Pedro, ¿no? Habíamos dicho ahorita, acá, en segunda de Pedro, dice, para que por ella seáis hechos participantes de la naturaleza divina. Ahí lo tienen. O sea, y aquí que nos dice este señor, Orígenes, nos dice, para estarse, vamos a ver un momentico, dice, por otro lado, cualquier cosa al lado de este Dios verdadero, o de este Dios por sí mismo, la cual es hecha Dios por participación en su divinidad, justo lo que dice segunda de Pedro, ustedes van a participar de la naturaleza divina, debería ser propiamente llamada no el Dios, sino Dios. O sea, aquí nos está diciendo Orígenes la tremenda diferencia que hay entre the God, es decir, el Dios, es decir, Hoseos en griego, y simplemente Seos. Y él pasa a decir, para estar seguro, su primogénito de toda criatura, por cuanto él ha sido el primero en estar con Dios. Noten esto, por cuanto ha llegado a ser el primero, o es el primero de estar con Dios, y ha traído la divinidad sobre sí mismo, se le honra más que a los otros dioses junto a él. A ver. Is more honored than the other gods beside him. Aquí nos está diciendo Orígenes que al lado del Señor Jesucristo, quien es llamado Dios, Seos, sin el artículo, y que es Dios, ¿por qué? Porque, noten esto, fue el primero en estar con Dios y ha traído la divinidad sobre sí mismo. Es decir, él, como en el caso de cualquier otra cosa, al lado de Dios, que es hecho Dios por participación de su divinidad, es Dios por esa participación. Pero lo que sigue diciendo ahí a continuación, Orígenes es interesante. Ha traído la divinidad sobre sí, se le honra más que a los otros dioses junto a él. ¿De quién es Dios? Es Dios. Esos dioses que están junto a él, Dios, Hoseos, the very God, como le llama aquí la versión en inglés, o Autoseos, él mismo es Dios de todos ellos. Como está dicho, el Dios de dioses, el Señor ha hablado y él ha callado la tierra. Aquí Orígenes usa exactamente el mismo argumento que usamos en el video pasado para decirnos, hey, mira, ¿sabes qué? Existen otros dioses al lado del Todopoderoso y del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios, es llamado Seos, no Hoseos, y él muestra la diferencia entre una cosa y la otra, porque él fue el primero en estar con Dios y ha traído, no es porque él tenga esa naturaleza, sino porque ha traído la divinidad sobre sí mismo, es decir, por participación de la divinidad del Padre, como esos otros dioses participan de la divinidad del Padre, como los que han de gobernar con Cristo en los cielos participan de la divinidad del Padre y por tanto pueden ser llamados por los padres de la iglesia como dioses. Y entonces dice él, fue por su ministerio, es decir, por el de Cristo, que ellos, estos dioses, llegaron a ser dioses porque él obtuvo desde Dios que ellos pudieran ser deidificados. Bueno, mis queridos amigos, ¿qué les parece? ¿Creen ustedes que sea suficiente la respuesta a la pregunta de Braulio? Cuando yo le dije, no, Dios no ha creado un Dios, ha creado miles, millones de dioses, ha creado millones de ángeles que son llamados dioses, porque va a traer a la gloria con su Hijo a miles de personas que han de gobernar con él durante el milenio, que son llamados dioses por los padres de la iglesia. Hemos presentado 5 testimonios tempranos de la iglesia primitiva, de obras de la iglesia primitiva. Yo sé, volvemos a decir, y lo vamos a tratar un día en un video bien extenso, bien documentado, que manos posteriores cambiaron mucho de lo que los padres de la iglesia dicen para ajustarlo a la teología tardía que ellos tenían y darle veracidad a esa teología como ortodoxa, como proveniente del cristianismo primitivo. Por eso podemos encontrar tantas aberraciones en los escritos de los padres. Cuando uno los estudia, uno se queda frío. Cuántas barbaridades, cuántas citas de libros que no existen, de creencias que no tienen que ver con el cristianismo, están ahí. Cuando uno dice, hombre, estos hombres, es verdad que había habido una apostasía allá, ¿no? Como mismo había dicho Cristo, pero caramba, tan profunda.
Ahora, sin embargo, cuando encontramos elementos como estos que corresponden cerradamente con lo que la misma Biblia hebrea nos dice, uno no puede menos que reconocer la voz de la verdad. Si no, espérate, estamos hablando de 5 hombres que vivieron en la misma época. ¿Qué nos dicen todos ellos? ¿Qué clase de monoteísmo sostenían los cristianos? Un monoteísmo cerrado, en donde únicamente el Dios supremo puede ser llamado Seos, o un monoteísmo más amplio, en donde existen seres celestiales, e incluso seres que han de llegar a ser seres celestiales, porque eran seres humanos, pero se han transformado en seres celestiales, que pueden ser llamados dioses, que están al lado de Dios, que participan de su divinidad, como dice Pedro, pero que están por debajo de él, bajo sujeción a su voluntad, y es un monoteísmo más abierto, pero sigue siendo monoteísmo, según vimos la definición que vimos ahorita. ¿Entiende ahora por qué este señor, Heschen, nos dice a nosotros claramente que en ese periodo de tiempo era muy posible en el monoteísmo judío y cristiano hablar de seres divinos que existían al lado de Dios y bajo Dios, pero no idénticos con él? ¿Entiende usted ahora ese punto? ¿Por qué este hombre dice eso? Porque aunque es un trinitario, es alguien honesto que dice, un momentico, en este periodo de tiempo, Joseos y Seos no significa lo mismo. El ejemplo lo tenemos en el caso de Filón de Alejandría. Pero además de eso es que tú vas a la Biblia hebrea y te encuentras un monoteísmo diferente al que ustedes propundan, dice este hombre. Y te vas a los padres de la iglesia y a los escritos del Nuevo Testamento y te encuentras con que no es el mismo monoteísmo que la Trinidad exige, un monoteísmo cerrado, un monoteísmo abierto, donde se reconoce la existencia de seres divinos dependientes de Dios bajo su voluntad y un único Dios supremo, un único ser supremo que es adorado única y exclusivamente como el ser supremo, porque de ellos dependen todos los demás dioses. Por eso es que Orígenes dice claramente que ellos llegan a ser divinos, dice Orígenes. ¿Por qué? Por la participación en su propia naturaleza divina. Y que el Hijo de Dios, por haber llegado a ser el primero con Dios, ha traído la divinidad sobre sí. Por eso se le honra más que los dioses que están junto a él, de quienes Dios es Dios. O sea, estos dioses no representan un problema para el monoteísmo, porque como dice él aquí al principio, solamente el Padre es realmente el único Dios verdadero, el ser supremo. Y él dice, porque tal como dice la Escritura, él es el Dios de dioses. ¿De qué dioses? De estos dioses que están junto con su Hijo y de su propio Hijo. Y este es un punto que podemos comprobar hasta la saciedad. Yo quisiera mostrarles a ustedes este punto, porque yo creo que merece la pena que lo examinemos, para que ustedes puedan ver que cuando se dice el Dios de dioses, se habla incluso del Dios, fíjense, de aquel a quien Juan 1.1 llama Dios. Por tanto, sigue siendo Dios de dioses, el Padre. Empecemos aquí con el libro de Juan, capítulo 20, versículo 17. Y esto usted lo va a hallar así en cualquier traducción de la Biblia que utilice. Jesús les dijo, deja de colgarte de mí porque todavía no he ascendido al Padre, pero ponte en camino a mis hermanos y diles, haciendo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Jesús dice, yo tengo un Dios. Así que Él es Dios, pero el Dios de dioses es su Dios, como dice Orígenes, también de los ángeles y de aquellos que han de llegar a gobernar con Cristo en los cielos y que son partícipes de la naturaleza divina y por tanto son dioses. Cuando estudiemos la etimología de la palabra Dios, vamos a entender por qué se puede decir eso. Eso es importante, será el próximo video. Pero note usted que no es el único versículo. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 17. Y yo quiero ahondar un poquito en esto, amigos, para que ustedes puedan ver que la Biblia es coherente. El cuadro que presenta la Biblia tiene una coherencia tremenda. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿El Dios de quién? De nuestro Señor. ¿Y quién es ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? No, el Padre de la gloria. Noten ustedes una vez más. Jesucristo en Juan 20:17 dijo, mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Ese Dios de Juan 1.1 dice, yo tengo un Dios. El Dios de dioses es mi Dios. Sí, yo soy un Dios, pero Él es el Dios de dioses. Por eso Él llama en Juan 20:17 a su Padre, el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero. Ahora, noten ustedes aquí en el libro de Hebreos capítulo 1,
que es muy usado el versículo 8, tiene dos formas de traducirse válidas desde el punto de vista gramatical. Algunos trinitarios dicen, bueno, tiene que ser respecto al Hijo, tu trono, oh Dios. Pero es que el versículo 9 nos dice algo interesante. Ellos pasan por alto el contexto. Amaste la justicia, odiaste el desafuero, por eso Dios, tu Dios, te ungió con el aceite de alborozo más que a tus socios. Así que incluso si aquí aceptamos el término Dios dirigido al Hijo, todavía el Dios de dioses, Jehová, es el Dios de él. ¿Ve usted la fuerza del argumento? Si vamos, porque algunos dicen, bueno, pero está bien. No, mira, ya resucitado en plenitud de su gloria. Miren lo que dice Jesucristo en el versículo 2 del capítulo 3 de Apocalipsis. Hazte vigilante, fortalece las cosas restantes que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus hechos plenamente ejecutados delante de mi Dios. Cristo ya ha resucitado, volviendo a tener su naturaleza anterior, habiendo sido ensalzado a lo sumo, y todavía el Dios de dioses, ese que es el supremo, sigue siendo su Dios. Él lo reconoce, y el versículo 12 todavía es más explícito. Al que venza, dice Cristo, lo haré columna en el templo de mi Dios, y ya no saldrá de este nunca, y sobre él escribiré el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo desde mi Dios, y ese nuevo nombre mío. 4 veces el Señor Jesucristo, y al final de la Biblia, dice que el Dios de dioses es su Dios. A ver, trinitarios, encuentran un solo versículo donde se diga que el Espíritu Santo es el Dios de Jesús. Pues siempre se habla del Padre. Muéstrame un solo versículo en donde se diga que el Padre tiene un Dios. No, el Padre es el Dios de dioses. Y volviendo de nuevo atrás a lo que dice aquí, claramente, Orígenes de Alejandría, él dice, para estar seguro, su primogénito de toda criatura, por cuanto él ha sido el primero en estar con Dios y ha atraído la divinidad sobre sí, se le honra más que los otros dioses junto a él, de quienes Dios es Dios, como está dicho, el Dios de dioses, el Señor ha hablado. Y él está hablando en el contexto, y es esta declaración de aquí, justamente de ese Dios de dioses como el Padre, cuando él dice el problema de ellos, es decir, de que hayan dos dioses, puede ser resuelto de esta manera. Nosotros debemos decir que a ellos, que por un lado, Dios con el artículo es autoseos, es decir, el Dios por sí mismo, que no depende de otro para ser Dios, mientras que el Salvador dice en su oración a su Padre, que ellos te conozcan a ti, a su Padre, el único Dios verdadero, mientras que, por otro lado, cualquier otra cosa al lado de Dios, de este autoseos, de este Dios por sí mismo, de este autoexistente por sí mismo, que no depende de otro como el Hijo sí depende, y lo vamos a estar viendo pronto, el cual es hecho Dios por participación en su divinidad. Todo otro que está al lado de Dios y es llamado Dios, es hecho Dios, mira Braulio, hecho Dios, is made God, por participación en su divinidad, pudiera ser llamado propiamente no el Dios, sino Dios. O sea, no Joseos, sino Seos. Aquí él muestra eso. Y entonces nos dice que todos estos seres llamados dioses, entre ellos el Hijo, son llamados Seos, no Joseos. Y por tanto hay un solo Dios, aunque hayan otros llamados dioses. Y esta declaración nos lleva al punto culminante de nuestra disertación hoy. Y es una declaración que los trinitarios intentan tibiar. ¿Por qué intentan tibiarla? Dicen, no, pero aquí se está hablando de ídolos. Y por tanto, no puede ser aplicado al hecho de que el Señor Jesucristo o alguien más sea llamado Dios al lado del Padre. Bueno, veamos el contexto y examinemos el contexto. Aquí está en 1 Corintios capítulo 8. Versículo, vamos a empezar con el 6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. Bueno, vamos a empezar un poquito más arriba. Acerca pues de las viandas, es decir, de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Un ídolo no es un Dios, es nada. Y que no hay más que un Dios. Los trinitarios creen eso mismo, hay solamente un Dios.
Solo que la definición que ellos dan de ese solo Dios no está en armonía con lo que Pablo sigue diciendo. Mírenlo aquí. Pues, aunque hayan algunos que se llamen dioses, y ahora viene el punto central, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. O sea, Pablo está diciendo, mira, no importa que en el cielo hayan seres que se llamen dioses. Los ángeles, los cristianos que han de gobernar con Cristo, que van a ser partícipes de la naturaleza divina. No importa, dice Pablo. Para nosotros, aunque estos sean llamados dioses, hay un solo Dios. Pero, ¿cómo define Pablo a ese Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ver, trinitarios, miren esto que dice aquí. Para nosotros solo hay un Dios, y dice él, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Nosotros somos para él, y un Señor. Y, ojo, Pablo ha estado distinguiendo aquí dos categorías diferentes. Él habla de dioses y señores para identificar dos categorías diferentes. Por tanto, cuando aquí se dice que hay un solo Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo, nos está diciendo que pertenecen a dos categorías diferentes cuando vamos a hablar de la relación entre ellos. Por eso, tanto Henshen como Marianne, como Sommer, dicen, la cuestión no es si hay otros seres llamados dioses. La cuestión es la relación que hay entre estos. El Dios supremo, el Dios de dioses, el que está por encima de todo. Ese es el que nosotros reconocemos como el único Dios. Y no encontramos aquí una declaración trinitaria en esa definición de Pablo. Pablo coincide cerradamente con lo que Cristo enseña. Y cada vez que usted encuentra la palabra griega, heis, theos, se refiere al Padre en el Nuevo Testamento. Cada vez que usted encuentra la palabra monos, theos, único Dios, se refiere al Padre en el Nuevo Testamento. El repaso que hemos hecho, bastante extenso, de este asunto, deja claro algo. Tanto las escrituras hebreas, los manuscritos del Mar Muerto, como el propio apóstol Pablo bajo inspiración, reconocen que seres celestiales pueden ser llamados dioses, al lado de Dios, pero bajo él, no en igualdad plena a él. Vemos que los padres de la iglesia del siglo II y siglo III reconocieron el hecho de que aquellos que han de participar de la naturaleza divina están predichos en el libro de Salmos 82:6, así lo vieron ellos, cuando Dios dijo, yo dije, ustedes son dioses e hijos del Altísimo, y que Dios sí puede hacer dioses. Por tanto, cuando hablamos de lo que Isaías nos dice, después de mí no fue formado ningún Dios, se está refiriendo en igualdad con el Padre. Pero debajo de él sí los hay, ahí están en las Escrituras, usted no lo puede negar. Ahora, igual al Padre, ninguno, ni siquiera el Hijo. Por eso cuando el Señor Jesucristo en Juan 17, del 1 al 3, está hablando con su Padre, Él dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No dice a nosotros o a ti, al Espíritu Santo. No. Y esa expresión monoseos, yo invito a cualquier trinitario que me muestre esa expresión dirigida a Cristo. Y cuando la Biblia nos dice que el Padre es Dios de dioses, y sabemos que es el Padre, porque en el libro de Juan capítulo 8, Jesús le dice a los judíos con quien está conversando, mi Padre es el que ustedes dicen que es el Dios de ustedes. Es decir, el Dios del Antiguo Testamento es el Padre de Jesús. Hay una coherencia tremenda, una armonía tremenda en la Biblia. Y ese Padre de Jesús, ese Dios del Antiguo Testamento, ese Dios de dioses, es Dios de los ángeles, es Dios de los cristianos que han de gobernar con Cristo y van a ser partícipes de la naturaleza divina, y es Dios de su propio Hijo. Por lo que el monoteísmo cristiano genuino, el monoteísmo hebreo del Antiguo Testamento, no es un monoteísmo cerrado trinitario que se nos quiere vender, desarraigando el Nuevo Testamento de las raíces hebreas. Es un monoteísmo como el que los testigos de Jehová tienen. Nosotros podemos con orgullo citar directamente de la boca del Señor Jesucristo en el libro de Juan 17:3 y de la boca del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8 y en muchos otros textos de las Escrituras para decir que nosotros creemos en un solo Dios, el Padre. Los trinitarios no pueden hacer eso. Tienen que recurrir a textos mal traducidos, incluso haberle añadido textos a la Biblia como 1 Juan 5:7 para poder sustentar su doctrina, o recurrir a enseñanzas tardías en el siglo III con esas
diferencias cristológicas que hubo a finales del siglo III y siglo IV. Pero como hemos visto, los padres de la iglesia anteriores reconocen la existencia de dioses inferiores al Dios Todopoderoso al lado del que fueron hechos por él. De manera que este examen que hemos hecho deja fuera de toda duda que el silogismo de Braulio de la Torre Yepes es un falso silogismo. Es una terrible mala interpretación de las escrituras, es una muy mala interpretación de la realidad histórica. Es pasar por alto toda la documentación que existe, es pasar por alto el consenso académico que existe en cuanto a lo que es el monoteísmo hebreo y el monoteísmo cristiano primitivos, que admitía la presencia de seres creados llamados dioses al lado del Dios Todopoderoso, aunque ese era el único Dios Todopoderoso y verdadero para los adoradores del Dios verdadero. Ahora, ¿cómo es posible que a seres creados por Dios se les pueda llamar dioses? En el próximo video estaremos examinando la etimología de la palabra Dios. Vamos a presentar elementos lingüísticos e históricos muy interesantes. No se lo pierda. Esperamos que usted pueda haber seguido con placer toda la disertación que hemos dado. Si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios. Invitamos a los que quieran suscribirse que lo hagan y compartan el video para que muchas otras personas puedan beneficiarse de conocer que la verdad acerca de Dios y de su Hijo, la verdad de quién es el Dios Todopoderoso y aquel a quien Él ha enviado, puede llevarles a la vida eterna.